Lectura del libro, Caminos de Autorrealización. La integración trascendente. Tomo 2. Por Antonio Blay. Capítulo 12. Estudio de la experiencia negativa, afectiva y mental. Quisiera seguir en este capítulo el tema que habíamos empezado anteriormente sobre los mecanismos de nuestros estados negativos. Hablamos de la experiencia negativa que el hombre vive, del sufrimiento, del dolor. En el nivel físico, el dolor aparece como resultado de una profunda identificación, que es superable, pero que es bastante difícil realizarlo en sus grados últimos. Ahora quisiera hablar del mismo problema, pero en su nivel afectivo. 1. En el nivel afectivo. ¿Por qué nosotros sufrimos afectivamente? Esto es lo que algunos llaman el dolor moral. Si lo miramos con atención, veremos que realmente la afectividad es la responsable de la mayor parte de nuestros sufrimientos. Tanto es así, que muchas personas deciden cerrarse afectivamente para protegerse. Sabemos que esta es una solución falsa, porque, cuando uno se encierra a la afectividad, como esta es un mecanismo, una energía, fundamental en la existencia humana, la persona sufre una mutación. El precio que se paga es la incapacitación del gozar de vivir. Es gracias a la felicidad que nosotros encontramos el sabor, que nosotros llegamos a sentir la plenitud de las cosas, y gracias a un tono afectivo más o menos elevado, más o menos profundo, las cosas adquieren un sentido. Evitar depender del objeto. La solución para el sufrimiento no está en cerrarse, en huir, está en comprender. Todos nuestros problemas provienen de una distorsión en nuestro modo de pensar, en nuestro modo de valorar y, por tanto, en nuestro modo de hacer. Todos buscamos una plenitud afectiva, una felicidad, una armonía, una belleza, una bondad, y esto lo buscamos en un grado máximo. El problema está en que nosotros buscamos esa plenitud y felicidad en lo que percibimos a través de los sentidos, en que la buscamos en el mundo exterior. El mundo exterior provoca en nosotros respuestas de satisfacción, de belleza, de amor, y esto hace que nosotros asociemos el sentimiento con el objeto exterior, atribuimos al objeto su calidad de bondad. Y el objeto, en sí, nunca es bondad. El objeto en sí, sea cual sea el objeto, nunca es felicidad. El objeto, en sí, solo puede despertarnos en nuestro interior el sentimiento de amor, de felicidad o de belleza. Y, debido a que no nos damos cuenta de este proceso, de que somos inconscientes de que en realidad hay dos cosas que se producen conjuntamente, el estímulo exterior y la respuesta interior, creemos que se trata de una sola cosa, creemos que lo que yo siento me lo produce la cosa, me lo comunica la cosa, se debe únicamente a la cosa. La cosa hace solo de agente, pero no da el estado ni el sentimiento. Hay en mí una aspiración a una felicidad total. ¿De dónde viene esa aspiración? Ciertamente del sitio donde está, del sitio donde reside esa plenitud que busco. Si en mí no hubiera y, de algún modo, no se expresara esa plenitud, yo no tendría ni siquiera noción de ella. Cuando en mí hay una demanda de algo, es porque ese algo está empujándome, está intentando expresarse a través mío. Es necesario que veamos bien el origen de nuestra demanda, porque este origen es legítimo. Decir que la vida es un valle de lágrimas, que hay sinsabores, que hemos de aprender a conformarnos, a tener paciencia, y cosas por el estilo, está muy bien para pasar el rato, para poner un parche en algunos momentos. Pero esto no nos soluciona, porque no responde a la verdad. Lo cierto es que en mí hay una demanda, una exigencia de plenitud, de felicidad. Y, cuando en mí no siento esta demanda, es porque está obturada, porque la fuente está obturada, porque yo no funciono. Lo natural es que en mí exista esta demanda, lo natural es que en mí haya esta exigencia, ese es el síntoma de esa lucha. Está perfectamente legitimizada esa demanda, porque esa plenitud existe, porque esa plenitud está. Pero esa plenitud no está nunca en el objeto, está siempre en el sujeto, potencialmente. Pero, como nuestra mente está funcionando vertida hacia el objeto, creemos que la plenitud me ha de venir de este, bien sea el objeto una persona, una cosa, una situación o una idea. Se nos ha enseñado que Dios es amor, el único amor que existe, y que toda forma de amor es Dios.
Dios se expresa en nosotros, en su ser, en forma de amor, como se expresa en forma de inteligencia y en forma de energía. Dios se expresa en forma de amor a uno en la amistad, en la comprensión, en la compenetración, nivel vegetativo en el placer, de amor a un nivel humano, en la amistad, en la comprensión, en la compenetración, de amor a un nivel espiritual, en el éxtasis. Ahora bien, Dios, que es ese amor y que se está expresando a través de mí, es el que me hace sentir estas ansias de amor, de plenitud y de felicidad. Porque hay en mí ese presentimiento, esta esencia de plenitud. Pero este presentimiento no está actualizado en los niveles de mi personalidad. Los niveles de mi personalidad están llenos de emociones, de mis ideas o de sus productos. Y entonces, una vez más, quiero llenar mi personalidad de ese amor, y quiero llenarlo del mismo modo a como voy llenándolo de emociones y de ideas, es decir, mediante aportaciones del exterior. Y ese es el mecanismo erróneo fundamental por el cual vivimos el sufrimiento afectivo. Todo sufrimiento afectivo procede de que estoy esperando, de que estoy buscando, el objeto de la satisfacción. Y el objeto nunca podrá darme la satisfacción. El objeto podrá despertarme la satisfacción, pero nunca podrá comunicar otra cosa que una forma o un nombre, un fenómeno de conciencia, una percepción. La felicidad, el bienestar, la alegría y el gozo solamente pueden proporcionármelos la respuesta que se produce en mí, esa respuesta que es una expresión directa de la divinidad. Por lo tanto, en la medida en que yo esté vertido hacia el objeto, hacia el mundo de nombres y de formas, yo no podré encontrar nunca esa felicidad. Y toda la felicidad que me parece que producen los objetos o situaciones será una felicidad que está condenada al fracaso, porque una exigencia que, para mí, tiene la felicidad es la de estabilidad, duración, permanencia, independencia, y, cuando yo asocio la felicidad al objeto, ésta sigue todas las vicisitudes del objeto, evoluciona, desaparece, tiene altibajos. Por lo tanto, no es válida, porque todo esto el objeto no me lo puede proporcionar. Mientras yo no vea claro que el único amor, la única felicidad, el único bienestar que yo puedo vivir es mediante la toma de conciencia del foco central del cual procede todo, mediante mi apertura interior hacia Dios, más me estaré debatiendo, más estaré jugando constantemente con el mundo, con las personas, más estaré regateando transaccionando con el mundo, en espera de que eso me sea proporcionado. Estaré continuamente mendigando un poco de aprobación, un poco de afecto, un poco de cariño. Estaré por completo a merced de todo y de todos. El amor y la felicidad en mí se producen cuando yo expreso amor y felicidad. Es algo que se produce en mí, nunca algo que yo puedo producirme mediante una acción, no es el resultado de yo hacer una acción o conseguir un objetivo. El amor, la felicidad, la alegría, son el patrimonio que yo tengo en mí como ser en Dios, y ese patrimonio solo se actualiza cuando yo abro las puertas y permito que salga, que se exprese. Y el amor y la felicidad crecerán justo en la medida en que yo los entregue, que los dé, que los comunique, que les deje el paso libre. Por lo tanto, la plenitud es el resultado de dar, nunca el resultado de adquirir, de acumular, de retener, de poseer. La ley del crecimiento de lo que viene del centro es la expresión total. Cuanto más expreso, más tengo, más soy. Lo mismo ocurre con la inteligencia, cuanto más yo expreso inteligencia, más crecerá la inteligencia que tenga, cuanto más yo comunique amor, por pobre que sea, cuanto más lo estoy dando con inteligencia, más crecerá este amor, cuanto más yo exprese serenidad, alegría, gozo, en la medida en que más de gratuitamente, en esa misma medida crecerá. La ley de actualización de Dios es la actualización en el mundo. Si yo he de descubrir a Dios en mí, yo me he de entregar del todo al mundo. Cuanto más abro las puertas y me entrego del todo, más me lleno yo del todo. Y aquí se invierte por completo la polaridad que existe en nuestro mundo de causa y efecto, en el cual hay una ley de economía, en la medida que adquiero y retengo más puedo disponer de ello. Aquí, por el contrario, se trata de un nivel superior, de un nivel espiritual. En este nivel la ley de la plenitud es la ley de la generosidad. Evolución de la afectividad.
Hemos de aprender a descubrir qué es lo que falla en nuestra afectividad, hemos de aprender a descubrir qué ocurre, si es que yo estoy todavía en una etapa infantil en la que estoy esperando que el mundo me llene de felicidad, que me den las cosas, que me las hagan. Este es el mundo del niño, el niño está esperando las cosas hechas y, cuando las cosas van mal, está esperando que otra personalidad, sea el padre, el maestro, quien quiera que ocupe el papel de Dios en el niño, llegue y le colme. Ya que esto le ha salido mal, que se le recompense gratuitamente por este mal que está pasando. Desengañémonos. Nadie nos dará la felicidad. Hemos de ver claro que nada ni nadie nos pueda dar plenitud, por muy buenas que sean las personas, por muy buenos que sean los ambientes. El amor y la plenitud solamente nos lo podemos dar nosotros. Hemos de ver si estamos en un terreno de reciprocidad, no en una fase infantil en la que solo esperábamos del exterior. Quizás estemos en una fase intermedia en la que yo realizo una transacción, yo doy en la medida que tú me das, y en la medida que tú me das, yo te doy. Una ley de justicia equitativa por la cual yo tiendo a valorar y a medir el dar y el recibir. Eso está bien en la medida que el hombre tiene solo conciencia de sí mismo como persona separada frente a otras personas separadas. En este caso hay esa necesidad de dependencia y al mismo tiempo de integración con los demás, de vivir el yo y el no yo, por lo cual esta ley tiene pleno sentido. Por eso, durante una época de la humanidad, esta ha sido la ley más importante. Pero, en cuanto pretendemos llegar a una realización espiritual, cuanto pretendemos abrirnos a una fuente suprema, esta ley de la reciprocidad, esta ley de causa y efecto, queda completamente superada, completamente anulada, incluido en ello la ley del karma. En este nivel superior hay la plenitud sin medida, la realidad sin medida, sin condiciones, no dependiendo de nada, ni de mi pasado ni de mi futuro. Allí es donde todo se borra, donde todo se revive. En la medida en que nos abramos a ese nivel espiritual, la gracia de Dios, el amor de Dios, el ser de Dios, simplemente el amor y el gozo, limpiarán absolutamente todo lo que hay en nosotros de problemas, de miedos, de sentimientos de culpabilidad, de residuos de nuestras experiencias pasadas. Se habla mucho de la ley del karma, de cómo la ley del karma es inexorable, de cómo todos hemos de pagar nuestras culpas, y nadie puede llegar hasta un grado de felicidad hasta que no haya pagado todas sus deudas. Esto es cierto en un nivel, pero deja de serlo en el nivel superior. O sea, vemos aquí ese funcionamiento de lo que, en el lenguaje religioso, se habla de la redención del pecado. Lo que en la religión se habla en un lenguaje moral, podemos verlo aquí en un lenguaje psicológico. Mientras yo me considere un acto de mis acciones, una personalidad separada, como responsable frente a los demás, como administrador de mis acciones, de mis pensamientos, de mis sentimientos, como alguien que ha de dar cuenta de su comportamiento a los demás, que tiene una responsabilidad con los demás, en esta misma medida estoy rigiéndome por la ley de causa y efecto. En el momento en que mi conciencia se abre a una única fuente que es Dios, ese campo enorme de la divinidad, en el momento en que aprendo a discernir que mi actuar es ese dar paso a Dios a través de mí, de mi inteligencia, de mi afectividad, de mi sentimiento, esto mismo elimina todo karma, elimina toda deuda, todo residuo. Lo redime todo, porque está funcionando otro nivel que tiene una prioridad absoluta sobre todas las demás leyes. Abrirme a la conciencia de amor que se expresa en mí es abrirme a la conciencia del gozo, de la plenitud, de la felicidad, de la armonía. Repito estas palabras porque son las que estamos acostumbrados a utilizar. Es vivir en ese mundo de un modo total. Porque en Dios, en el amor, no hay pena posible, no hay dolor posible, no hay mancha posible, es luz intrínseca. Por lo tanto, abrirse a ese Dios es automáticamente eliminar en nosotros todo lo que es residuo, lo que en la India recibe el nombre de vasanas y samskaras, es decir, latencias que hay en nuestro subconsciente. Porque toda latencia, todo residuo, temor o predisposición interior hacia algo, son productos de la ignorancia, productos de la visión limitada, del frustramiento, y todo eso queda completamente barrido en la medida en que el amor se expresa más y más en nosotros. Es una auténtica transformación profunda, total,
la que se produce en nosotros cuando dejamos paso libre a Dios como amor. Como puede verse, el problema consiste en que yo trate de distinguir claramente quién es el sujeto que está viviendo en mí. Mientras considere que el que sujeto soy yo, fulano de tal, con una cara, con unas circunstancias determinadas, yo como personalidad. Esto me conduce a un modo de relación y de dependencia subordinado a los otros modos de ser. En el momento en que yo tomo conciencia de que el que actúa en mí es mi yo profundo, un yo llamémosle superior o espiritual, un yo que es independiente de la personalidad, entonces mi modo de acción se produce a un nivel más profundo, y a la vez más elevado, que despierta una respuesta profunda y elevada en nosotros, se mueve, por decirlo así, en otro nivel vibratorio. Por tanto, mi modo de actuar es distinto, y los efectos que producen son también distintos. Entonces me emancipo ya de esa dependencia de la personalidad, me siento constantemente libre de lo que hago y libre de lo que no hago. Hay algo en mí, ese yo central que está más allá de mi fenomenología externa. Cuando llego a descubrir el verdadero sujeto del absoluto, entonces me emancipo ya de esa dependencia de la personalidad, me siento constantemente libre de lo que hago y libre de lo que no hago. Hay algo en mí, ese yo central que está más allá de mi fenomenología externa. Cuando llego a descubrir el verdadero sujeto del absoluto, entonces no solo es ese yo profundo que todavía lo vivía en relación con mi personalidad, sino que es este Dios, centro de todo cuanto existe. Automáticamente quedo emancipado de toda forma de limitación en la conciencia, de toda forma de oscuridad, malestar, conflicto o problema. Pero, fijémonos bien en que se trata de que yo viva realmente eso. No se trata de que yo solamente lo piense, o lo crea. Se trata de que yo me sitúe en un punto preciso y que, desde ahí, aprenda a vivir mi vida cotidiana. El que yo en un momento dado piense o crea, puede ser bueno, pero no es más que una fase de aprendizaje. Cuando yo, saliendo de la fase de oración, de silencio, de meditación, en la que puedo elevarme un poco más, vuelvo a situarme en mi punto de mi yo personal, vuelvo a estar nuevamente sometido a las reacciones y problemas de la personalidad. Aquello se convierte en un refugio de este yo profundo. Pero es un refugio, no es mi ley. Es cuando yo aprendo a ser, cuando yo descubro que soy y aprendo a vivir desde este yo profundo, que paso de una ley de la personalidad, de la oposición, de la dualidad, de la lucha, del contraste, a una ley profunda de independencia, de libertad y de armonía. Y cuando consigo situarme en el nivel más elevado de la conciencia de ser, cuando aprendo a vivir mi vida cotidiana desde ahí, es cuando se produce este cambio fundamental, en el que solo hay luz, en el que solo hay plenitud. El amor es el ser de Dios. Así pues, todo el problema de la receptividad consiste solamente en trasladar el acento desde el objeto al sujeto, y, luego, en reconocer al verdadero sujeto. Es decir, que el primer error que hay que evitar es depender del objeto. Ya sé que esto suena a una cosa muy extraña, porque lo natural es que el hombre ame a los demás, a las cosas, a los seres. Pero yo insisto aquí en que el hombre solo puede amar mediante el amor, y solo puede amar lo amable, y lo amable es el amor, y el amor es Dios, y el modo más próximo de vivir a Dios es a través de nuestro ser central, de nuestro yo. Lo que tenemos más próximo a nosotros mismos no es el hombre, aunque estemos uno al lado del otro. Lo más próximo a mí soy yo mismo. Por lo tanto, Dios está mucho más próximo a través de mi yo que a través de la otra persona que está físicamente tan próxima, tan cercana a mí. Lo que está cerca de mí es la forma, la periferia, no la verdadera persona, no el verdadero yo, no el verdadero otro. Lo que está más cercano a mí, a mi conciencia, es el centro de mi conciencia, el yo. Y el centro de ese yo es Dios. Solo a través de este centro puedo abrirme al amor y, por eso digo que no es que yo haya de recibir el amor de un objeto, es que yo he de abrir las puertas de mí mismo para que el amor salga, para que el amor se exprese, de la misma manera que lo hacemos para que se exprese la energía y para que se exprese la comprensión. En la medida que expreso lo que hay en mí, sea lo que sea, sean cuales fueren las condiciones exteriores, en la medida en que yo doy gratuitamente, que expreso, que saco, que entrego, que ofrezco lo que soy,
En esa misma medida eso crecerá. Y no hay otra ley de crecimiento. Decíamos, pues, que el primer paso que hay que evitar es el depender del objeto. El segundo paso es identificar más y más al sujeto. Hemos dicho que, al principio, yo creo ser yo en mi personalidad, yo que estoy mirando a los demás que tienen formas y nombres distintos. Cuando yo me creo que soy una personalidad, estoy actuando como una personalidad, es decir, recibiendo como personalidad las cosas de los demás. En este caso estoy sometido a la ley de causas y efectos, a la ley de fuerzas opuestas. He de vencer resistencias, he de luchar, tengo que defenderme. Estamos, pues, en el mecanismo de la inestabilidad. Incluso cuando no quiero depender del objeto y quedo centrado en la personalidad, se me hace muy difícil el vivir, pues mi personalidad es personalidad en relación con los objetos. Por ello, cuando dependo de mi personalidad, cuando estoy situado en mi mente concreta, no puedo emanciparme de los demás, aunque lo pretenda, aunque lo desee. Una y otra vez, quedo pendiente de las personas y de la situación. Cuando yo descubro un centro interior, cuando yo descubro que soy dentro, aparte de mi pensar, de mi sentir y de mi hacer, cuando eso que soy aprendo a hacerlo en todo momento, entonces esto empieza a darme una auténtica libertad, esto empieza a emanciparse de mí mismo y de los demás, de mis limitaciones personales, de mis fluctuaciones, de mis debilidades, de mis propios defectos, y de las debilidades, defectos y fluctuaciones de todo lo demás. Y, finalmente, la plenitud solo se alcanza cuando, a través de este gesto de apertura total hacia la fuente, trascendemos esa conciencia que teníamos del yo o menos profundo y nos quedamos abiertos a la realidad. 2. En el nivel mental. Exactamente ocurre en el nivel mental. Nuestros problemas en este nivel dependen siempre de querer descubrir la verdad de las cosas a través de nuestro mundo de verdades concretas. Yo tengo la idea de que combinando una serie de datos podré llegar a alcanzar la verdad. Hemos de partir del hecho de que la gran verdad ya existe, la gran verdad es la mente de la divinidad que hace que cada cosa sea lo que es. La única verdad es la mente creadora que está haciendo que todo exista. Por lo tanto, la verdad ya existe. Descubrimiento de la verdad. En nosotros hay la posibilidad de abrirnos a esa verdad. En la medida en que nos abramos a ella, la reconoceremos, y no hay en absoluto otro modo de descubrir la verdad. Ahora bien, esto suele ocurrir en pequeñas dosis, sin darnos cuenta, pero el proceso es el mismo, cuando yo descubro, por ejemplo, una verdad matemática, o la verdad de un equilibrio, de una ley, de una acción en la naturaleza, no es lo exterior lo que me comunica la verdad, sino que, en respuesta a una información y a unos datos que me vienen del exterior, se ha producido en mí el reconocimiento de una verdad. Para mí, la verdad solo es verdad cuando se produce en mí el asentimiento respecto a aquello, cosa que ocurre cuando yo veo, descubro, la verdad. La verdad es siempre un descubrimiento que se produce en mí y que viene de mí, de mi interior, nunca del exterior. Del exterior solo pueden venir datos, formas y nombres, nunca verdades. La verdad es el resultado de abrirme a la única verdad, que se expresa en relación con los datos que percibo. Esta relación, esta educación que se establece entre el nivel intuitivo de verdad y los datos percibidos es la verdad sobre estos datos. Así, pues, todas las verdades son modos parciales de la verdad. Solo hay una verdad, lo que aparece son modos parciales de verdad. Solo podemos remontarnos a la verdad yendo a la fuente, no componiendo un puzzle con muchas verdades parciales, porque tendríamos que reunir todos los modos posibles parciales, y esto escapa a nuestra posibilidad. En cambio podemos abrirnos a la fuente que se está expresando ya en nosotros. Es decir, que no es acumulando cosas exteriores que llegaremos a la verdad con mayúscula, sino que, a través de los datos exteriores, yo reconoceré cómo funciona en mí esa actualización de la verdad y aprenderé a buscar la verdad ahí donde está, arriba, dentro y arriba. Y, si yo me planteo cualquier pregunta sobre cualquier cosa, poseyendo los datos y aprendiendo a estar receptivo, esperando la verdad sobre aquello, la verdad se me manifestará instantáneamente respecto a lo que yo me intereso.
En realidad ya lo hacemos así, pero no nos damos cuenta. En realidad este es el único modo que tenemos para comprender, solo que ahora tenemos la ilusión de que comprendemos gracias a que estamos haciendo algo. Y la comprensión no es el producto de hacer algo, la comprensión es el producto de una receptividad. Por eso, cuando estamos tensos, cuando estamos preocupados, no podemos comprender ni aprender. Solo cuando estamos receptivos y disponibles es cuando lo conseguimos. Para que haya un descubrimiento de una verdad, es necesario que, por un lado, existan los datos que formulan la pregunta, y, por otro, que exista la receptividad a lo interior de donde procede la respuesta. Cuanto más consciente soy del proceso, menos tiempo perderé en él y más facilidades de acceso tendré a la verdad. Esto se aplica no solo a la verdad de Dios y a las leyes supremas, cósmicas, se aplica también a toda forma de verdad. Es decir, afirmamos que hay solamente una verdad y que toda verdad no es nada más que una participación de la única verdad. Al igual que hay un solo amor y toda forma de amor no es otra cosa que una particularización de ese único amor. Hemos de darnos cuenta de este carácter único que hay en las cosas, a la vez que nos damos cuenta de los modos parciales de percepción de ese único. Por lo tanto, en la medida que variemos los modos, habrá un cambio en el percibir, en lo conocido, en aquello que se vive como conocido. En este sentido, toda verdad que nosotros necesitemos saber, toda verdad que se proponga espontáneamente a nosotros, dado que tenemos los datos, aunque nos falta ver la respuesta de estos datos, es accesible a nosotros. Podemos saber todas las verdades, a condición de que las preguntas se presenten por nosotros mismos, se produzcan por nosotros mismos, no que sean preguntas artificiales producidas por otra persona. En la medida en que yo sea capaz de plantearme la pregunta, hallaré la respuesta. Ahora bien, esto exige en ocasiones un trabajo, como exige también un desarrollo, el trabajo y el desarrollo de la sintonización. Permanencia de la verdad. El conocimiento de la verdad, como la posesión del amor, no es producto de un don arbitrario que se nos puede regalar, sino que está ahí desde toda la eternidad. Dios está en expresión total. Todo está ahí, la verdad, la felicidad, la potencia, todo está ahí. Dios está en todo momento todo el presente, y está, además, intentando expresarse. Solamente depende de que nosotros aprendamos a sintonizar, aprendamos a conectar, aprendamos a hacer posible esta conexión, para que se produzca de inmediato el torrente de expresión. Por lo tanto, el problema del mal, del dolor, es un problema que aparece, pero que no es. Este problema es el resultado de un funcionamiento infantil de nuestra mente, que nos hace apoyarnos en un punto determinado, al mismo tiempo que nos hace presentir otra cosa mayor. E intentamos vivir a través de ese punto exterior lo que presentimos en el interior. Y es esa tensión que se establece entre la verdad en mi interior y el intento de vivir esa verdad a través del exterior lo que produce en mí el conflicto, lo que produce en mí la conciencia de limitación o de frustración. Cuando yo descubro que las cosas solo pueden proceder de donde están, de la fuente, cuando yo aprendo a rectificar mi punto de mira, mi perspectiva, entonces todo ocupa su sitio, y descubro que todo está en orden y que nuestro destino es vivir la plenitud en energía, la plenitud en amor, la plenitud en inteligencia. Descubro que mi sentido en la vida no consiste tanto en buscar, pagando por ello un sufrir, sino en ser un medio de esa plenitud. Preguntas. No entiendo eso que dijo de que nosotros no estamos separados de las circunstancias, de que somos las circunstancias. Respuesta. Sí, como ya dijimos, todo es un proceso de transformación, un proceso de energías que están en estado constante de acción y de destrucción, eso significa que nosotros somos también eso. Y cuando nosotros vemos que las circunstancias son una confluencia de reacciones entre personas, entre cosas, y que al conjunto de esas confluencias las llamamos circunstancias, esto quiere decir que la circunstancia no solo abarca relaciones entre personas, sino que las mismas personas son también circunstancias, en el sentido de que son también una expresión de relaciones. Lo que pasa es que hay una expresión de relaciones que tiene una permanencia relativamente más prolongada que otra. Por lo tanto,
Estas circunstancias o productos de transformaciones que somos las personas, al durar más tiempo que las demás cosas, nos producen la ilusión de que las cosas cambian y nosotros no. Pero, realmente, todo está cambiando, las cosas y nosotros. Solo que estamos cambiando a un ritmo distinto. ¿La ilusión se entiende como objeto? Respuesta. Ahí está. Que se le atribuye una calidad substancial que no tiene. Y es por eso que se la contrapone a la verdad. En este caso tenemos nuevamente dos cosas. Y así se cree que una vez más estamos en el mundo de la dualidad. Decimos entonces, nosotros vivimos el error, el engaño, por tanto, vivimos el engaño. No es nada más que un modo parcial, deficiente, de ver la verdad, entonces existe la deficiencia, la parcialidad de mi modo de ver, y a esto se le atribuye una noción de ser, de realidad, de substancia, que en realidad no existe. Es decir, que, substancialmente, solo existe lo positivo. Solo existe la verdad, que es la naturaleza de todo cuanto existe. Es como si estuviéramos viviendo un espejismo constante. Si solamente hay una verdad, ¿por qué durante tanto tiempo se han creído cosas que luego se demuestra que son errores? Respuesta: nosotros tenemos una visión parcial de la verdad, porque nuestra visión depende de nuestra capacidad de toma de conciencia. Entonces, en la medida que nuestra percepción está alterada o sea deficiente, la verdad no se expresará de un modo adecuado. La verdad es siempre la verdad en relación con la conciencia que yo tenga de los datos, no en relación con la verdad objetiva y en sí de la cosa. Porque es la verdad que se actualiza en mí, y se actualiza en la medida en que yo estoy funcionando con respecto a la verdad. Y, como estoy funcionando de acuerdo con aquellos datos, y no con otros, la verdad está siempre en relación con ellos.